Muy buenas a todos, estamos en el stand de Wind Control con la gama Cyber Taurus. Tenemos aquí las dos bases, no la más fuerte, sino la EB29 y la ED16. Esta lleva reductoras, lleva motores con poleas y esta es Direct Drive. Vamos a probarlas al mínimo. Tenemos aquí una versión de Sima Pro 2, la primera que he podido tener acceso, y hemos puesto las dos al mínimo. Esta y esta, en Force Feedback Settings, al mínimo las dos, el mínimo de fuerza, para ver si hay alguna diferencia entre ellas. Entonces vamos a volver y vamos a probarlas. Y veis, están totalmente sueltas, pero lo que sí que se nota en esta con reductoras es que cuesta un poquito más moverlo, por el hecho de que tiene unas correas que tiene que mover todo el motor. Sin embargo, esta está más suelta. ¿Veis? Se cae de una manera y se mueve de una manera muchísimo más suave. ¿Veis? Se nota como no más precisa, pero sí más suave. Sin embargo, esta se nota que tiene correas y que cuesta un poquito más moverlo a su ajuste mínimo. Vamos a probar ahora a ponerlas al máximo, las dos, tanto la EB29, ahí está, como la ED16. Force Feedback Settings, ponemos al máximo y ahí están, las dos al máximo. Y al máximo, si veis, la ED16 la puedo mover más allá de su tope. Si os acercáis aquí lo podéis ver, ¿veis? Estoy forzándola y se está moviendo más allá del tope, con lo cual los 16 Nm que tiene aquí yo creo que no son suficientes para simular un F16. El F16 ya sabéis que funciona por presión. Bueno, pues yo creo que esta está al máximo y los 16 Nm, a pesar de ser Direct Drive, yo creo que no es correcta. Vamos, para mí es no tiene fuerza suficiente como para simular un F16 o un caza de stick corto. ¿Veis? La puedo vencer enseguida. Sin embargo, esta, la EB29, mirad, ahora estoy tirando con todas mis fuerzas y no llego al tope, no llego al tope. ¿Veis? No puedo llegar al tope. Aquí sí, aquí llego al tope de forma muy fácil. ¿Veis? Así. ¿Veis? Llego al tope de forma muy fácil. Y aquí no. Aquí tiro. Ahora estoy llegando al tope, pero fijaos en mi posición. Estoy totalmente inclinado y tirando de ella con todas mis fuerzas con un brazo. Entonces, yo creo que esta, la EB29, sí que será capaz de simular un F16 por presión. ¿Veis? Aquí, simplemente haciendo esto por presión, pero la EB16 pues se me antoja un poquito suave a la máxima, al ajuste máximo. Entonces, pues no sé, yo de verdad iría a la EB29 si no vais a usar extensión y a la EB82 si vais a usar una extensión. De hecho, están haciendo una extensión mejor que la que tienen para que pueda aguantar toda la fuerza. Pero incluso si voláis un F16, yo no me iría por esta. La Direct Drive, yo os prometo que no le veo sentido. Me gusta muchísimo más con correas. Y ahora vamos a ver un poquito más del Sima Pro 2, que lo tenemos aquí. ¿Veis? Pues tenemos la información del sistema, el setting de Force Feedback, pues eso, podemos ajustar todo esto, el Spring Force, Damping Force, inercia, la inercia y la fuerza total. Aquí tenemos para ajustar los botones y hacer todos los settings, para hacer un test, calibrar la base y el manual de usuario. Así que esto es de momento lo que yo he podido probar en la FlySim Expo 2026 y es una pequeña muestra de lo que tenemos aquí con las dos bases, la EB29 y la ED16. Estoy probando la EB82 en los simuladores que tienen ahí y es realmente fuerte, pero
Yo, si tuviera que elegir, no me iría por la Direct Drive, sino que iría o por la EV29 o por la EV82. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.